Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de noticias, corte informativo, hoy que es jueves 4 de mayo de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y es así como iniciamos. La Suprema Corte revisó la constitucionalidad de las leyes de archivos de los estados de Chiapas y Yucatán. El matrimonio infantil viola derechos y afecta el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Naciones Unidas ordena al Estado mexicano reparar el daño a los familiares de Jonathan Mendoza Berrospe, desaparecido desde 2013. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció la labor informativa prudente que privilegia el derecho de las y los mexicanos a saber las razones de las sentencias que emite la Corte. Durante un desayuno que sostuvo con representantes de medios de comunicación con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, aseguró que sin información no hay libertad ni tampoco país. De tal magnitud, dijo, es nuestra responsabilidad compartida. Por ello agradeció la labor que desempeñan las y los reporteros que dan cobertura a las actividades de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal en su conjunto. Los invito a combatir la desinformación, a fomentar una mayor pedagogía pública que nutra a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y, consecuentemente, en la forma de vivir cada una de sus vidas. Comuniquemos lo que es. Eso habla de quiénes somos, no hay más. Es momento ahora de enlazarnos hasta la sede del máximo tribunal del país, donde se encuentra nuestro compañero Mario López Peña con el reporte de lo que se resolvió hoy en el Pleno de Ministras y Ministros. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con la información. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Las dos acciones listadas para el día de hoy, es decir, dos acciones de inconstitucionalidad que impugnaban diversas disposiciones de las leyes de archivos de Chiapas y de Yucatán, quedaron en lista por petición del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para ser adecuadas con resoluciones previas en la misma materia, es decir, en acciones de inconstitucionalidad previas que ya resolvió el Pleno de la Corte respecto de leyes de archivos de otros estados de la República. Esto fue lo que dijo el ministro ponente. Tanto este asunto como el asunto que está listado a continuación, que tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad 155/2020 y su acumulada 121/2020, tratan la misma temática que se trató la semana pasada en relación con archivos de las entidades federativas. Me gustaría, si no tiene inconveniente este pleno, poder dejarlos en lista para adecuarlos a las decisiones que se tomaron precisamente la semana pasada en un asunto bajo la ponencia de la ministra Esquivel Moza. Estos asuntos, Lorena, serán resueltos en próximas semanas y estaremos al pendiente. Muchas gracias, Mario. Pues ahí el reporte de nuestro compañero desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, los detalles en punto de las 8:30 de la noche en nuestra emisión nocturna. Y seguimos con la Suprema Corte de Justicia porque refrenda su compromiso de promover y hacer valer los derechos de las infancias, tal como quedó estipulado en la sentencia de la primera sala en el amparo en revisión 1364/2017. El máximo tribunal recordó que el matrimonio infantil viola los derechos y afecta gravemente el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Así, la primera sala negó el amparo a una menor de 16 años de edad, quien había solicitado la protección de la justicia para poder casarse con un hombre de 21 años. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó su posición a favor de la prohibición absoluta del matrimonio infantil. En otra información, el juez de distrito Eduardo Alberto Osorio Rosado indicó que uno de los principales atributos que deben de tener las personas impartidoras de justicia es saber escuchar cortésmente, pues la cortesía, dijo, es un valor que se traduce en un deber que contribuye a una mejor impartición de justicia y se refleja en la forma en que se relacionan con las partes y el resto de sus colaboradores.
Ello implica que las personas impartidoras de justicia deben escuchar con respeto a las partes en conflicto y en relación con otras personas impartidoras de justicia. Deben evitar realizar comentarios negativos respecto de su persona o trabajo. La cortesía también implica que debemos conducirnos los juzgadores sin exabruptos, de una manera cortés. Y de igual forma debemos ser tolerantes, por virtud de la cortesía, en cuanto a los comentarios que critiquen tanto nuestra actuación personal como nuestras decisiones. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó que procede conceder la suspensión de oficio en el juicio de amparo indirecto cuando un infante o adolescente respecto de quien no está definida la guarda, custodia y régimen de visitas y convivencias entre sus padres es separado por uno de ellos del otro, aun cuando este hecho no pueda calificarse como desaparición forzada cometida por particulares. Ello, a pesar de que hayan transcurrido varios años de la separación y su situación jurídica no se haya definido, aunque se reconoce que la separación prolongada e incertidumbre del paradero del infante y la falta de contacto con el progenitor quejoso puede afectar permanentemente los derechos del infante, como es el interés superior a su derecho a la familia, a la convivencia con ambos progenitores, así como a la identidad e integridad personal, daños que pueden extenderse a su vida adulta. Por ello, al ordenarse la suspensión, obligaría a las autoridades involucradas al cese inmediato de las acciones que ocasionaron su desaparición y evitar que sean omisas en su localización, con lo que serían restituidos los derechos del infante. En más información, la Defensoría Pública Federal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de defensa adecuada y acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La titular de la Defensoría, Taisia Cruz Parcero, indicó que desde la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, a cargo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, hay un compromiso muy claro a favor de los derechos de este sector de la población, en el marco del 9º Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Indicó que el objetivo es lograr un mejor acceso a la justicia para estas personas desde una perspectiva social, de derechos humanos y con enfoque diferencial e interseccional. Recordó algunos casos de éxito que ha acompañado la Defensoría, entre ellos el amparo que se obtuvo para garantizar el acceso a la vacunación de personas con discapacidad y con comorbilidades. Agregó que la Defensoría cuenta con 35 asesores especializados para brindar acompañamiento a personas con discapacidad. En otra información, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial abrió la convocatoria para el 17º concurso de ensayos con el tema Jueces, Nuevas Tecnologías y Ética. Podrán participar todos los interesados de los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana con trabajos vinculados con el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el tratamiento que haya tenido en los dictámenes de la Comisión. El objetivo es profundizar en el estudio y difusión de los principios de ética judicial en Iberoamérica, considerando que tenerlos en la labor diaria de las personas juzgadoras contribuye a lograr la excelencia en el desempeño de su función, fortaleciendo la confianza de las y los ciudadanos en sus jueces y coadyuvando a la cohesión social. La fecha límite de entrega es el próximo 30 de junio. Puede consultar las bases en el sitio web poderjudicial.es. Son 2 de la tarde con 9 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más noticias. Acompáñenos. Al regresar, recomiendan a México agilizar la actualización de su marco normativo en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sumó a la campaña Reciclando y Ayudando, impulsada por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP, a través de la cual recaudan fondos con el reciclaje de taparroscas, botellas de PET, CDs y latas de aluminio, destinados a brindar acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes que padecen esta enfermedad y a sus familiares. Para tal fin, la sala especializada dispuso de centros de acopio
acopio de estos materiales en sus instalaciones e insta a sus trabajadores y visitantes a sumarse. Y seguimos con más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahora más que nunca es indispensable encontrar nuevas formas para comunicar de manera efectiva la labor jurisdiccional, con la ayuda de vías y productos que alberguen los elementos procesales sustantivos, pero que también tengan diseños accesibles y agradables, señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al inaugurar el curso en Derecho Sustantivo y Procesal Electoral para secretarios de estudio y cuenta de las salas regionales y especializadas. Llamó a las y los integrantes del Poder Judicial Electoral a estar en permanente actualización para afrontar con responsabilidad, creatividad y eficacia los nuevos retos de la función electoral. Me parece que tenemos que crear una nueva metodología, ¿de acuerdo? Donde partamos no solamente de la respuesta correcta, sino de la explicación adecuada a problemas complejos. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal destacó algunos aspectos de juzgar con perspectiva de género, lo que implica que la persona impartidora de justicia debe identificar las situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en conflicto. También debe ordenar la realización de pruebas que permitan aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, además de aplicar estándares de derechos humanos para todas las personas implicadas. Asimismo, debe cuestionar desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género para visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por ello, cuestionando la neutralidad de las formas aplicadas y evaluando el impacto diferenciado de la solución propuesta para emitir una resolución justa e igualitaria. El académico de la American University, Carlos Ayala Corao, se sumó a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de eliminar en México la figura del arraigo y modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa. El investigador afirmó que dichas disposiciones son violatorias de los derechos de libertad, presunción de inocencia y de igualdad y no discriminación. Que haga una adaptación, una modificación del ordenamiento jurídico mexicano, y dice expresamente incluyendo la Constitución, para dejar sin efecto la figura del arraigo por ser per se contraria a la Convención Americana, y que haga una modificación de las normas constitucionales y otras normas legales relativas a la prisión preventiva oficiosa para adaptarlas a la Convención Americana. Ahora realizamos un recorrido por algunas judicaturas locales con Jesús Daza. El Poder Judicial y el Colegio de Notarios del Estado de México acordaron impulsar proyectos que permitan consolidar la mediación y la justicia restaurativa. Trabajadores del Poder Judicial de Puebla iniciaron un paro de labores en demanda de que se homologuen los salarios de los secretarios y se otorgue una compensación mensual al resto del personal de 4,500 pesos. Juzgadores de Coahuila e Hidalgo sostuvieron un encuentro para intercambiar experiencias y buenas prácticas de los juzgados especializados de violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar una justicia pronta y expedita a las víctimas. Juezas y jueces en materia oral penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, concluyeron el taller de capacitación sobre perspectiva de género y enfoque de inclusión social en la administración de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En otras noticias, en su primera decisión sobre una denuncia individual, el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas concluyó que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar pronta, exhaustiva e imparcialmente la desaparición forzada de un joven en Veracruz en 2013. México tenía que demostrar en tiempo razonable que no se trataba de una desaparición forzada, pero no lo hizo. Jonathan Mendoza Berrospe, de 17 años, fue sustraído por hombres con armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra policía. Ante estos hechos, dicho comité ordenó al Estado mexicano garantizar una investigación exhaustiva y diligente, enjuiciar a los responsables, incluidos los agentes del Estado, y proporcionar una reparación adecuada a su familia.
Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a seguir el avance informativo a las 19:30 horas y a las 20:30 el noticiario nocturno. Agradecemos su atención, soy Lorena Sánchez Cabrera y le invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes.